El día martes, la CGTP y las otras centrales sindicales del país han anunciado la realización de un paro nacional, algo que no ocurría hace tiempo, y que es un paro que ha sido convocado contra la política nacional de competitividad y productividad que el gobierno lanzó en enero de este año de una manera formal a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, se ha constituido un Consejo Nacional de la Competitividad y la Formalización dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para aplicar este plan, que tiene 9 objetivos, uno de los cuales es la mejora en el mercado laboral, y que dice en el resumen ejecutivo que fue distribuido en los últimos meses, crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los sindicatos dicen que lo que está poniendo en cuestión esta política en relación a este tema es reducir aún más los derechos laborales en el Perú, en un país además donde los sindicatos son casi una especie en extinción. O sea, no hay los sindicatos que habían hace 30 o 40 años en el Perú, ni los que hay en cualquier país del mundo. Somos un país con un mundo sindicalizado muy reducido y minoritario. Pero lo que cuestionan los sindicatos es que lo que se pretende hacer es, por ejemplo, reducir las vacaciones, ¿no es cierto? O sea, la gente tiene muchas vacaciones, entonces que tengan menos vacaciones, en vez de 30, 22. O plantear, por ejemplo, o poner en cuestión el derecho a la negociación colectiva, que es lo que le da sentido al sindicato, porque el sindicato es la reunión de los trabajadores de una empresa que juntos discuten sus condiciones laborales y de trabajo con la empresa que los contrata a todos, ¿no es cierto? Es el sentido básico de la existencia de un sindicato. Entonces vamos a tener un paro alrededor de esto, pero con todas las dificultades y problemas que suponen la ocurrencia de un paro, esto nos obliga a reflexionar sobre este plan de competitividad, que ha establecido 9, se lo voy a resumir rapidito, 9 objetivos. Infraestructura: dotar al país de infraestructura económica y social de calidad mediante esfuerzos orientados a la planificación y priorización eficiente de la infraestructura. 2. Capital humano: fortalecer el capital humano, fortaleciendo o priorizando la optimización de los servicios para el fortalecimiento de capacidades y la certificación de competencia laboral. 3. Innovación: generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencias de nuevas tecnologías. Financiamiento: impulsar mecanismos de financiamiento local y externo mediante la generación de instrumentos financieros acordes a las necesidades empresariales. 5. Mercado laboral, del que ya hablamos. 6. Ambiente de negocios: generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo a través de la simplificación administrativa y la mejora de los instrumentos de desarrollo productivo y de asociatividad. 7. Comercio exterior: facilitar las condiciones para el comercio exterior. 8. Institucionalidad: fortalecer la institucionalidad del país. Y 9. Medio ambiente: promover la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas, etc. Ahora, el problema, ¿saben cuál es de este plan o este proyecto? Que está de cabeza. Porque en todos los lugares del mundo donde ha ocurrido el progreso de un país y donde se ha logrado elevar la competitividad y productividad de los trabajadores, ha sido en base a un primer punto, que debería ser casi el único de nuestro plan de competitividad y productividad, que es la educación. La educación. Hay que invertir fortunas en la educación. Y partimos de tener un déficit enorme. Y quien tiene que invertir en educación es el Estado. No es un problema que el Estado le tiene que arrimar a los privados a ver qué hacen con él y en qué áreas les conviene y en cuáles no. Es una obligación del Estado. Mejorar la infraestructura educativa, mejorar los contenidos educativos, modernizar los contenidos educativos, darle a los maestros ingresos adecuados que permitan no solamente tener una vida dedicada a exclusividad a la enseñanza, cosa que no ocurre en el Perú. Es decir, un país de maestros taxistas, maestros ambulantes, maestros bodegueros, porque no les alcanza la plata como maestros para vivir. Eso tiene que cambiar, y maestros que además estén calificados y capacitados y que estén en un permanente entrenamiento para estar al día con las nuevas tecnologías que tienen que transmitirle a sus alumnos. Es decir, hay que producir una revolución en la educación en el Perú. Esa es la clave. Y eso supone muchísimo dinero. Solamente el déficit en infraestructura de los colegios públicos hoy, y yo lo he repetido hasta el cansancio, es entre 100 y 150 mil millones de soles. Lo que tendríamos que invertir ahora para estar al día y tener los colegios en las condiciones que los necesitamos.
Y no estamos invirtiendo ese dinero ni de lejos, ni de lejos. Y eso es solo infraestructura. Eso solo es tener colegios que no se estén cayendo a pedazos y que sean ambientes adecuados para que los chicos sean educados. Tenemos el problema de con qué vamos a llenar esos colegios. Y eso supone una enorme inversión en capacitación, una enorme inversión en darle a los maestros, insisto, una vida digna, que los maestros vuelvan a ser la columna vertebral de la clase media en el Perú y no gente que vive al borde de la pobreza. Entonces, todos estos cambios tienen que ocurrir, insisto, en base a una enorme inyección de dinero. Y la pregunta es: ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque así como está formulado el presupuesto de la República, no lo vamos a lograr nunca. Entonces, la discusión entonces va más allá del tema, ¿no es cierto?, de solamente cuáles son las necesidades que tendríamos que cumplir. O sea, porque, por ejemplo, cuando se habla de innovación tecnológica, eso tiene que ver con la investigación. ¿Y dónde se hace la investigación? En los institutos técnicos y en las universidades. Pero miren cómo están las universidades. Hay que invertir fortunas en la educación universitaria. Hay que promover que nuestros mejores estudiantes se vayan a estudiar fuera, becados, pagados por el Estado, y regresen trayendo los últimos conocimientos y las últimas tecnologías del mundo. Es decir, tenemos que tener una estrategia que acá no está por ninguna parte. Ese es el problema clave para sacar al país de la situación en la que está y convertirnos en un país realmente competitivo y productivo como debería ser. Porque eso es lo que va a transformar la calidad de nuestros trabajadores. Y eso nos va a permitir ingresar en áreas, es decir, cuando se habla, por ejemplo, de litio y que se ha descubierto litio en Puno y en otras zonas del país, y hay gente que ya está pensando cómo vamos a sacar el litio y lo vamos a exportar. Y nadie está pensando en cómo podemos nosotros aprovechar ese litio para, ¿no es cierto?, para hacer productos que el mercado mundial necesita en este momento, porque es clave para la electrónica. Y el mundo tan complejo de las altas velocidades. Entonces va a ser ridículo. Vamos a sacar litio, se lo vamos a mandar a Corea, donde no tienen litio, para que nos hagan productos que después nosotros les vamos a comprar. Es decir, ¿por qué no podemos pensar en eso? Porque no tenemos, pues, a los técnicos, no tenemos a los ingenieros, no tenemos a los desarrolladores que deberíamos tener, porque no hemos invertido en educación. Y eso es un problema. El otro es el sistema tributario. Es decir, si no transformamos el sistema de recaudación, vamos a seguir teniendo, porque todo el tiempo se está diciendo que la gente es informal porque es muy alto el costo laboral de la formalización. No, eso es una parte del problema y tal vez no la más significativa. Es decir, lo que tenemos que lograr es que cada vez más gente se incorpore a la economía formal, lo cual va a suponer una profunda reforma del sistema tributario por un lado y del derecho al acceso de crédito por el otro lado. Es decir, no puede ser que las micro y pequeñas empresas no tengan ninguna posibilidad de acceder al crédito formal por la cantidad de requisitos que les ponen y por las altísimas tasas de interés que les imponen. Por un lado, y por el otro lado no puede ser que tengamos un sistema tributario monstruoso. Debería haber un solo impuesto, como plantean algunos revolucionarios economistas: el impuesto a las ventas, el impuesto general a las ventas, nada más. Todos los otros impuestos a las ganancias deberían ser trasladados a ingresos de los trabajadores para que los trabajadores se conviertan en consumidores cada vez más potentes. Y eso va a estimular la economía, porque va a estimular el consumo, el mercado interno. Entonces tenemos que enfrentar esta discusión, que para alguna gente es como hablar en ruso, pero esa es la discusión que debemos tener como país: a dónde diablos queremos ir y por dónde tenemos que empezar. Insisto, hay que empezar por la educación. Sin educación pública de calidad, hablar de competitividad y productividad es simplemente no entender nada.